Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. Buenos días, en pantalla el tema del día. Es urgente aprobar el presupuesto general de la República 2025, pero ¿dónde queda la voluntad política y el compromiso para alcanzar los consensos que el país necesita? Ese es el tema de hoy. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y también puede comentar a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN, donde tendremos posteada esta imagen para que usted pueda opinar y por supuesto estaremos dándole lectura a su opinión en el transcurso del foro de esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Frente esta mañana en ausencia del licenciado Renato Álvarez, que goza de unas merecidas vacaciones. A estar tomando cafecito, don Renato, a esta hora de la mañana. Tomando de Matute está ahorita. No, y créame, aquí mis invitados ya los voy a presentar, y Renato, no crea usted que se va de vacaciones, es que uno de periodista se va de vacaciones, pero no es que se va a dormir. Vale, no, hombre, se está permanentemente monitoreando los espacios de noticias para poder dar la noticia como se debe dar. Bien, antes de entrar al tema y de presentar a mis invitados, ayer se cerraron los 5 días de prórroga que dio el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos o a los movimientos internos de los partidos políticos para que realizaran algunas subsanaciones, si es que las existían o tenían, para que estuvieran en legal y debida forma y así poder participar en la contienda primaria o interna de los partidos políticos el 9 de marzo del año 2025. Hay muchas sorpresas, muchas sorpresas. Acabo de hablar con uno de los dirigentes del Partido Libertad y Refundación, ya le voy a decir en qué sentido se dirigió la plática, a usted amigo televidente, para que sepa sobre el tema de las corporaciones municipales, principalmente en San Pedro Sula. Pero bien, le voy a leer cómo quedaron ayer y cómo cerró ayer la inscripción de los movimientos, porque el Consejo Nacional Electoral tiene hoy o mañana para que pueda dar el informe a Honduras y al mundo de los movimientos que pasaron con todo lo que establece la ley electoral y puedan ser inscritos para participar en las contiendas primarias de los partidos políticos. En el caso del Partido Liberal de Honduras, estamos confirmando que la abogada Maribel Espinosa, con su movimiento Todos por Honduras, logró inscribir o pasar los requisitos que establece la ley electoral y puede participar en las primarias del Partido Liberal. El movimiento Juntos por el Cambio del abogado Jorge Cálix, igual, también pasó los requisitos. El ingeniero Salvador Narrala igual, con el movimiento Vamos Honduras, igual que el movimiento Recuperar Honduras del ingeniero Luis Zelaya. Estos 4 movimientos, repito, del Partido Liberal de Honduras son los que van a ir a contienda interna el 9 de marzo del 2025. Bien, en el Partido Nacional de Honduras, Don Nasri Asfura del movimiento, así se llama el movimiento, Papi a la Orden. Papi a la Orden. Bueno, del movimiento Papi a la Orden, pasó todos los requisitos y también va a participar en las contiendas internas del Partido Nacional, igual que el movimiento Avanza por la Unidad y la Justicia, que impulsa la precandidatura de doña Ana García. Logró también el periodista y diputado y precandidato presidencial Jorge Alberto Zelaya Munguía, con su movimiento Rum Rum, el Renovación y Unidad Nacionalista, que también logró su inscripción. Y don Carlos Urbizo, de San Pedro Sula, que logró su inscripción de acuerdo a los informes que tenemos en poder. Bueno, entonces quedaron fuera en el Partido Nacional don Mario Facusé, quedó fuera
creo que también Don que Isaías. ¿me ayudan? Don Isaías, el general. Isaías Barahona y otros. Carlos Portillo. Carlos Portillo, otros precandidatos. Y en el partido Libertad y Refundación, pues ya sabemos que iban 2 precandidatos y los 2 fueron inscritos con todos sus movimientos. Don Racel Antonio Tomé Flores, del movimiento Morena, y la abogada Rixi Moncada, del movimiento, bueno, ahí le ponen M28, pero es que la acompañan y la respaldan varios movimientos al interior del partido Libertad y Refundación. Ojo, todavía me está diciendo un alto dirigente del partido Libertad y Refundación y del movimiento Somos Más, todavía falta aclarar y confirmar si el señor Rudo Pastor, que usted recuerda aspiraba a ser precandidato a la Corporación Municipal de San Pedro Sula por el movimiento 28 de junio. ¿Sí? Señores diputados, ¿verdad que sí? Del movimiento 28 de junio. Y resulta que él se retiró de este movimiento y ahora es impulsado por otros 2 movimientos, creo que es por el POR y por el movimiento Somos Más. Pero me están diciendo que todavía no ha sido inscrito y que están agotando algunas instancias, pero si ayer se cerró, yo no sé qué instancias estarán agotando, porque si se cerró ayer a las 12 de la medianoche o a las 11:59 de la noche, implicaría entonces que podría darse alguna sorpresa. No me quiero aventurar esta mañana decirles a usted, amigo televidente, que va a quedar fuera o va a quedar dentro de las planillas en el cargo de nivel municipal de San Pedro Sula, el señor Rudo Pastor. Lo que sí sé es que me está diciendo un alto dirigente del movimiento que lo impulsa a él, que hay algunas trabas. Bien, presento a mis invitados, ingeniero Mario Segura, ¿cómo está usted? Agradecerle a usted por esta invitación en este tiempo de Navidad en un tema tan importante, agradecerle a los compañeros que hoy estamos en este foro, que sé que le va a traer luces a Honduras y eso es lo que queremos, una esperanza. Todos entendemos que el presupuesto, yo lo he considerado, Ramón, como la ley más importante que tramite el Congreso en todo el año, porque de ahí depende el desarrollo del país y el uso adecuado también de los impuestos que pagamos los hondureños y de otros préstamos que sacan. Así es de que yo pienso que hoy será un foro muy bueno. Don Nelson Márquez, su jefe de bancada del Partido Nacional, ¿cómo está? Buenos días. Mucho gusto, Ramón. Un gusto estar con usted y, por supuesto, con todo el pueblo hondureño. Hoy es importante, vea, el presupuesto, la función del Congreso Nacional no solamente es aprobar el presupuesto, también la Constitución de la República y las leyes en nuestro país nos dan las facultades para pedir cuentas sobre la ejecución de ese presupuesto y eso es importante este día. No solamente el que podamos discutir si es que se va a aprobar o no el presupuesto, sino pedir cuentas de lo que ha pasado en los últimos 3 años y cómo ha venido evolucionando la ejecución presupuestaria para poder tener una mayor claridad sobre qué es lo que puede pasar en el 2025. Gracias. Doctora Ligia Ramos, ¿cómo está usted? Un gusto saludarla, hombre. Buenos días, Ramón. ¿Cómo está? Pues aquí, pues dando el posicionamiento de la bancada del PSH después de los análisis que hemos hecho, ¿verdad? Y tratando de llegar a consensos y a ver en qué podemos contribuir para que este presupuesto del 2025 se haga de forma que todos estemos conformes, ¿verdad? No es fácil en las situaciones que estamos, en la polarización, pero estamos buscando las luces. Perfecto. Abogado Ramón Barrios, diputado de Libre, ¿cómo está? Muy buenos Bienvenido. días. Buenos días, don Ramón. Primero, gracias por la invitación, el tema es sumamente importante. Lo segundo, buenos días a mis compañeros y compañeras congresistas. Sé que vamos a tener un debate de altura, como debe ser. El principal instrumento de desarrollo que establece la Constitución de la República es el presupuesto general de la República. Es la distribución del dinero público. Imagínese usted que nosotros no le confiamos nuestro sueldo a cualquier persona. Cómo se va a distribuir los gastos, cómo vamos a hacer la inversión. Entonces, de ahí la madurez que tenemos que tener como congresistas en el Congreso Nacional para ver cómo vamos a distribuirlo. Abogado Harry Dixon. Ramón, muy buenos días, gracias por la invitación. Muy buenos días a don Mario, a Nelson, a Ligia, a Ramón y a todos los que nos están viendo. Muy buenos días. Es un placer estar acá nuevamente en este programa. Yo comparto lo que dijo nuestro compañero Mario Segura
jefe de bancada del Partido Liberal, una de las leyes más importantes que se aprueban durante el año, la proyección de lo que va a ser el gobierno el próximo año, la base del desarrollo de nuestro país, así que hay una gran responsabilidad de todas las bancadas, de todos los diputados y diputadas, para aprobar ese presupuesto la noche de hoy. Yo espero que hoy salgamos con una buena noticia para el pueblo hondureño, que no salgamos peleados, que no salgamos polarizados, como dije Ligia, sino con buenas noticias, porque buenas noticias son las que necesita el pueblo hondureño. Como lo dijo el abogado Barrios, mire, el presupuesto general de la República es el principal instrumento de desarrollo humano que tiene un país. Es la herramienta necesaria que tiene un gobierno para ejecutar todas las obras públicas y para mantener un alto nivel de masa salarial que tenemos principalmente aquí en Honduras. Y por eso es que nosotros apelamos a la madurez política de los partidos para que logren los consensos, las socializaciones necesarias para aprobar este presupuesto general de la República. Y yo inicio rápidamente el tema con la bancada del Partido Nacional. ¿Por qué se opone el Partido Nacional en aprobar el presupuesto general de la República del 2025? Bueno, primero yo creo que el pueblo hondureño está esperando pedir cuentas. Mire, cuando usted contrata a una persona para que le vaya a hacer un trabajo, lo primero que usted va a ver es cómo hizo ese trabajo. Si lo puso a arreglar una cuneta, primero si se la hizo tal cual usted se la pidió. Si lo pone a arreglar las goteras de la casa, usted le dice, tiene por lo menos la precaución de decirle, espérese a que llueva un poquito para ver si es que las goteras la solucionó o no la solucionó, o si está en problemado todavía. Lo que tenemos ahora mismo es un gobierno que desafortunadamente para Honduras, después de una gran expectativa que creó para llegar a ser gobierno, no ha sido capaz de realizar la ejecución que realmente el pueblo hondureño aspiraba. Nosotros hemos visto un despliegue de publicidad en redes sociales, de diferentes tipos de publicidad, una gran cantidad de personas moviéndose a los pueblos para tratar de convencer al pueblo hondureño de que este gobierno ha sido exitoso. Sin embargo, cuando nos vamos a los números, nos damos cuenta, por ejemplo, que en el 2022 apenas llegaron a un 42% de ejecución de la inversión pública. En esto hay que aclararle al pueblo hondureño, cuando usted tiene un presupuesto, igual que cuando usted recibe un sueldo, para quienes reciben un sueldo en Honduras, usted agarra y dice, bueno, hay una parte de esto que yo la voy a ocupar para invertir y hay otra parte que la voy a gastar. Hay quien dice, bueno, me voy a ir a dar una paseadita, eso es gasto, de eso no va a recuperar nada. Voy a ir al cine, eso es gasto, de eso no va a recuperar nada. Voy a comprar un vuelo para irme a pasear, para quien puede hacerlo. Voy a irme a visitar a la familia, al pueblo vecino y voy a pagar el pasaje de bus, eso es gasto, de eso usted no vuelve a recuperar nunca nada. Pero después dice, bueno, yo voy a dejar una parte para comprar unas cuantas láminas porque se me está cayendo el techo y tengo que arreglarlo. Voy a dejar otra parte para arreglar la pila de la casa porque está teniendo filtraciones de agua y necesito tener suficiente agua para poder realizar los quehaceres de la casa. Entonces viene usted y aparta una cantidad para inversión en su casa y otra parte que la define para gasto. ¿Cuándo entra usted en problema? Cuando usted gasta, pero no invierte. ¿Qué ha pasado? Entonces el presupuesto general de la República es similar. Se deja desde antes un presupuesto para gasto en donde están los viáticos que les pagan, por ejemplo, a los empleados que se van a dar sus paseaditas allá por Dubái, allá por Rusia, allá por Estados Unidos, allá por Venezuela. Eso es gasto. De eso Honduras no vuelve a ver absolutamente nada. ¿Qué es inversión entonces? El puente, la escuela, el centro de salud, la carretera, las medicinas. Eso es una inversión que se realiza. Ok, basado en eso entonces, ¿cuál es el análisis? 2022, gasto, se volaron cerca del 95%, inversión, 42% apenas. 2023, comportamiento similar. Hoy, 2024, en aquel momento se les daba el beneficio de la duda, bueno, la mayoría no tienen experiencia, no han estado en gobierno, no conocen las normas de ejecución presupuestaria, no quieren arriesgarse, no han ejecutado nada. Sí. Pero en el 2024, 3 años después, el problema es que a la fecha de hoy, mire, 17 hoy es de diciembre, 17 de diciembre, seguro el sistema SEAFI, del cual vamos a hablar más adelante, seguro ya cerró. Y si no ha cerrado, sería una irresponsabilidad más de este gobierno. Pero ¿qué sucede? El sistema SEAFI ya cerró seguramente. Y a este momento apenas tienen el 49%. O sea,
En el gobierno hay algunos que están celebrando que llegaron al 49%, o sea, pasaron lo que hicieron en el 2022 porque solo tenían 42%. Hoy tienen 49%, y con ese 49% entonces les vemos que andan por allá inaugurando 100 metros de concreto, que andan por allá inaugurando una canchita de fútbol, que andan por allá inaugurando que ya le van a dar la orden de inicio para construir una caja puente, con ese 49%. ¿Pero qué significa? Que no han llegado ni siquiera a la mitad de la inversión pública, pero cuando revisamos el gasto público ya anda rondando también cerca del 90%, y proyecta para el 2025 aumentar el gasto público, y el aumento de la inversión pública no es real, porque lo que hacen es meter una serie de renglones que no se han considerado nunca como inversión pública, pero que ahora sí, las vamos a detallar, las están queriendo meter como si fuera inversión pública. Abogado Dixon. ¿Sí? ¿Yo? Sí. Gracias. Bueno, yo creo que cuando se es una oposición como hoy la está haciendo el Partido Nacional, lo que produce es un obstáculo al desarrollo del país. Decir que se han construido solamente unos 300 metros de pavimento, Nelson, son miles de kilómetros los que hemos pavimentado, carreteras destruidas que ustedes nunca trataron en los años que estuvieron. ¿Cuáles? Hemos reconstruido cientos, mejor dicho, miles de escuelas. Si usted no las conoce es porque usted no sale de su departamento, no sale de su oficina, no sale en su vehículo y no conoce las carreteras que se están construyendo. Usted debería ser objetivo y decir, por ejemplo, que hay más de 1 millón de familias que hoy no pagan energía eléctrica. Usted debería ser más objetivo y decir que se está subsidiando el combustible. Usted hoy no paga una cantidad exagerada en el galón de combustible como pagábamos cuando ustedes eran gobierno, porque el gobierno se lo subsidia. Usted debería salir un poquito más y ver los puentes que se han construido. Usted debería ser más objetivo y decir que este gobierno ha hecho lo que ustedes nunca quisieron hacer. Mire lo importante de lo que es el presupuesto. Siempre acusan al gobierno de querer aumentar el presupuesto en el año político. Siempre los acusan, independientemente de quién sea la oposición. Pero mire lo que pasa. Cuando se está aprobando un presupuesto, por ejemplo, en este año, que queremos que usted también sea parte de la aprobación de ese presupuesto como base del desarrollo de este país, solamente en infraestructura se van a invertir, Nelson, más de 8.500 millones, construcción de carreteras, escuelas. Nelson, solo en todo en lo que es inversión social, en este nuevo presupuesto se van a invertir 97.000 millones de lempiras. ¿Le parece poco eso, Nelson? No, Nelson, para construir carreteras, para construir hospitales, Nelson, para seguir subsidiando la energía eléctrica, Nelson, para seguir subsidiando el combustible, Nelson, para ayudar al pueblo hondureño. Miren la diferencia que hay, un gobierno de Libre con un gobierno de ustedes. Ustedes aprobaban presupuestos en el año político, cantidades enormes, y ustedes no construían un puente, ustedes no construían una carretera, ustedes no reconstruían una escuela, ustedes no subsidiaban la energía eléctrica, ustedes no subsidiaban el combustible. Hoy los presupuestos son para ayudar al pueblo hondureño, porque esa es la misión de un verdadero político comprometido con el desarrollo del país, Nelson. Eso es lo que deberían entender ustedes. Hoy ponerles obstáculos a la aprobación de este presupuesto me parece que es darle la espalda a este pueblo hondureño. Este presupuesto, Nelson, va a servir para aumentarle a los maestros. Pregúntele a los maestros si están de acuerdo con los nacionalistas que hoy no voten por el presupuesto. Pregúntele a las comunidades que están esperando su calle pavimentada si están de acuerdo que hoy los nacionalistas no aprueben el presupuesto. Pregunte a toda esa gente que está esperando una obra si están de acuerdo que los nacionalistas no aprueben el presupuesto. Eso es lo que debe analizar un verdadero político y un verdadero patriota. Hoy el dinero se está viendo, hoy el dinero que se aprueba en los diferentes años de presupuesto se está viendo, y estoy de acuerdo con usted, hay que rendir cuenta. Yo soy partícipe de que hay que rendir cuenta. Cada centavo, Nelson, cada centavo que se invierte, cada centavo que se gasta dentro del Estado,
todas las instituciones y todos los funcionarios deben de rendir cuentas. En eso estamos totalmente de acuerdo. Okay. Me regala 40 segundos por réplica. Mire, primero, antes, en los gobiernos anteriores, se ayudaba a 1.300.000 familias. Hoy hacen alarde con 800.000 familias. En cuanto al recibo de la energía eléctrica, o sea, bajaron 500.000 familias. Segundo, los proyectos de infraestructura que están ejecutando son los proyectos que dejó el gobierno anterior. Aleluya. No tienen nuevos Aleluya. proyectos y eso está tan fácil de verlo como que se meta a la página de la Secretaría de Finanzas y pueda verificar cuál es la inversión pública que tienen. Han tratado de disfrazarlo, lo único que hicieron fue agarrar una cegueta, zamparle la cegueta a los rótulos del gobierno anterior y ponerle a los rótulos actuales. Segundo, y el tercero, le van a aumentar a los maestros. ¿Y por qué no está en la partida de la Secretaría de Educación? Porque en el presupuesto para 2025 no está ahí en la Secretaría de Educación el aumento para los maestros. Yo no niego que se los quieran dar, probablemente sí. Entonces ahora expliquen dónde está ese presupuesto. Bien, diputada Ligia Ramos, también quiero conocer la opinión de las otras bancadas. Y ya voy a dar la palabra también al abogado Barrios, porque el Partido Salvador de Honduras tiene sus propias percepciones referente a este tema del presupuesto general de la República, doctor. Sí, y tenemos otras visiones, ¿verdad? Realmente entrar en esta dinámica de confrontación y polarización creo que no es favorable ni dentro del Congreso Nacional ni fuera. Nosotros como Partido Salvador de Honduras, la verdad es que hemos apoyado los presupuestos desde la ampliación, ¿verdad?, del presupuesto del 2022, como el presupuesto para el 2023 y también el presupuesto del 2024. Del presupuesto del 2024 nosotros sí entramos un poquito en confrontación en lo que eran las normas presupuestarias, pero aprobamos el presupuesto de ingresos y egresos. Sí. Actualmente, nosotros sí fuimos parte activa a la socialización que hizo el doctor Hugo Noé Pino como presidente de la comisión y planteamos nuestras dudas. Y posteriormente tuvimos una reunión porque ese acercamiento era importante porque queríamos saber si las recomendaciones que nosotros dimos como partido estaban siendo tomadas en cuenta en lo que es el dictamen del presupuesto general. Desgraciadamente, no hay cambio de las líneas presupuestarias. Entendemos que hay compromisos, pero son compromisos que no están dentro del proyecto de ley y que solo quedan de palabra. Dentro de las cosas que a nosotros nos preocupan... Permítame. Hay compromisos solo de palabras, claro, pero que las líneas presupuestarias no están contempladas en este desglose del presupuesto de 2025. Y le voy a explicar. Por favor, ¿sí? De las preocupaciones que tiene el Partido Salvador de Honduras, bueno, en primer lugar, el aumento del presupuesto está dentro de lo normal, es un 5 algo por ciento que todo, o sea, eso tiene que ir aumentando cada año, más o menos, está dentro de lo aceptable, ¿verdad? La ejecución presupuestaria no es buena, ¿verdad?, en inversión pública. Ahorita en inversión productiva, por ejemplo, al día de ayer tienen un 44.6% de ejecución, ¿verdad? En inversión social están un poco mejor, están en 85%, y en la formación brutal de capital, que es lo que se invierte en insumos o en proyectos para, por ejemplo, el bono tecnológico y todo eso, está en un 32.8%, está bajo, y eso es una realidad que ellos tienen que aceptar, ¿verdad? Para nosotros en el PSH, de las cosas más importantes son 4 cosas, ¿verdad? Pero nosotros que tenemos nuestra lucha anticorrupción, en materia de anticorrupción y transparencia, para nosotros es importante y sentimos que el presupuesto no está siendo invertido en ese sentido. O sea, no está llegando ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público al porcentaje que está en la Constitución. Y acuérdense que sí necesitamos esa inversión porque necesitamos acceso a la justicia, fortalecer las instituciones, tanto del Poder Judicial como el Ministerio Público. Inclusive hay en una norma presupuestaria donde habla que del presupuesto del Poder Judicial, si nosotros perdemos demandas, entonces de ese presupuesto se van a hacer frente a las demandas que tiene que pagar el Estado, bajándole más el presupuesto al Poder Judicial. También hemos visto que se le disminuyó al IAIP, ¿verdad?, el presupuesto, que es importante en materia de transparencia. Sin embargo, en la última reunión que tuvimos,
el presidente de la comisión nos dijo que había un compromiso de regresarle el presupuesto que se le había disminuido a la IP, sin embargo no está en la línea presupuestaria. Entonces, a eso es lo que yo me refiero de que hay compromisos de palabra, pero no está estipulado ahí, ¿verdad? Y acuérdese también que no tenía presupuesto lo de la política limpia. En cuanto a democracia, para nosotros es sumamente importante. Ya tenemos aprobado el presupuesto para las elecciones primarias de ahorita de marzo. Sin embargo, no está contemplado en una línea presupuestaria específica lo del presupuesto de las elecciones generales. Sí, de noviembre. Y ahí pues nosotros conversamos, les dijimos cuál era la preocupación y lo que nos comentaron y nos explicaron tanto la Secretaría de Finanzas como la Comisión es que eso es un presupuesto especial y que lo tiene que remitir el Consejo Nacional Electoral, eso ya lo entendemos, ¿verdad? Sin embargo, ¿a dónde está? ¿De dónde se va a sacar? Nos dijeron que va de la partida 449. ¿Es confidencial? Fíjese que no, Nelson, ahí yo ya lo investigué bien, porque yo veo ese discurso y no es así. O sea, la 449 está dentro de la ley del presupuesto y siempre ha estado auditable. No, pero no solo eso, la maneja finanzas y es una línea presupuestaria para emergencias que tiene para emergencia y es un 2%. Actualmente el que tiene esa línea es de un 6%, o sea, está inflada un 4% más. Entonces, dentro de esa línea presupuestaria meten las elecciones, que meten, por ejemplo, lo que le van a aumentar a los maestros, correcto. Pero no es correcto. Es tan confidencial que todo el mundo la conoce. El diputado Márquez yo no la conozco. Yo no la conozco. Pero, y si la revisa en la Secretaría de Finanzas... No, pero hay que decir las cosas como son. Sí, pero que si es discrecional, es discrecional. Doctora, no es de la presidenta. Para ayudarle. No me ayude, porque yo ya lo estudié. Pero sin embargo, creo que está equivocada a pesar de haberlo estudiado. Cuando usted lo revise en la página de la Secretaría de Finanzas, aún en la liquidación, solamente dice genérico. No le especifica en qué lo gastaron. Entonces, para que sea realmente auditado, tiene que decir en todos los medios posibles en qué lo gastaron específicamente. Y para qué necesitan dejar en una partida confidencial como la 449 ese tipo de recursos cuando ya existen los renglones específicos y ya históricamente así se ha usado y ha funcionado muy bien. En todos los procesos, cuando se ha desarrollado el presupuesto general de la República previo a las elecciones generales, se han dejado ya los recursos, a pesar de que después el Consejo Nacional Electoral especifica en qué línea va a usar. Recuerde que es un presupuesto. El Consejo Nacional Electoral lo puede elevar o lo puede bajar, ese no es problema. Perdón, Nelson. Bueno, lo que les quiero decir es que a nosotros como bancada no nos gusta esa 449 que no esté especificado. Cuando es emergencia, es emergencia. Estamos hablando de desastres naturales, de pandemias, etcétera. Pero se está utilizando y se deja un 6% en vez de un 2%, que está en la ley, y se usa para otras cosas que se usa de forma discrecional, pero sí deben rendir cuentas. La otra, para nosotros también como partido, es muy importante en la materia de derechos humanos. Y ahorita se ha bajado el presupuesto en la Secretaría de Derechos Humanos, no se está dejando el presupuesto para fortalecer el mecanismo de protección, que en estos momentos ya sabemos que hemos tenido personas asesinadas que están bajo el mecanismo, y le cortaron el presupuesto al mecanismo de protección y lo hemos dicho, lo hemos reclamado y no se ha dado una respuesta, hasta el punto de que el Partido Salvador de Honduras va a hacer un proyecto de ley para que se le asigne presupuesto específico al mecanismo de protección. En salud y educación es importante para nosotros, sin embargo, ¿por qué nosotros no presionamos para un mayor presupuesto en materia de salud y educación? Porque no tienen una política de Estado en materia de salud y educación. Y ahorita hay mucha denuncia, por ejemplo, de las licitaciones que se hicieron en salud de sobrevaloración de medicamentos. Entonces, para nosotros es preocupante el tema de salud.
También identificamos porque en la bancada está también el doctor Matthew, que fue a la reunión, y como él fue secretario de Salud, él sabía que era el presupuesto de los hospitales, que eran de 1.000 millones, y en el presupuesto está aumentado a 2.000 millones. Entonces, ¿de dónde, por qué se infló 1.000 millones de lempiras en estos, por cada hospital? Y lo que nos dijeron es que nos iban a dar una respuesta por escrito, porque para nosotros eso no es lógico, ¿verdad? Si valen 1.000 millones, ¿por qué le aumentaron a 2.000 millones en el presupuesto? Entonces, todas estas nebulosas, que no todas han sido resueltas, que algunas ¿cómo le digo? Se hablan o se proponen que se va a solucionar, pero no queda dentro, no se hizo ningún cambio del renglón presupuestario. Entonces a nosotros nos queda mucha duda. Y por último, es algunas normas presupuestarias que nosotros nunca las hemos acompañado, que las criticamos en el tiempo del Partido Nacional y las estamos criticando en el tiempo actual, y es que mediante normas presupuestarias quieren derogar, reformar o interpretar leyes, y eso no es competencia de normas presupuestarias. Bueno, mire la exposición que hace la diputada Ligia Ramos y estos hallazgos que ella encuentra. Ahora le pregunto directamente, aún con estos hallazgos que usted señala, ¿su bancada va a respaldar? No estamos seguros. ¿Todavía no? No, bueno. No, y eso ya se lo dijimos a la comisión, ¿verdad? Se lo dijimos también al presidente del Congreso, porque no nos satisface eso. Okay. Pero hay una cuestión, tampoco es que vamos a generar una crisis, porque según la ley, si este presupuesto no se aprueba, se queda con el presupuesto del año de 2024. Correcto, así lo establece la ley. Abogado Barrios. Muchas gracias. Hay que entender que cuando se hace un presupuesto general de la República, es diferente cuando se hace un presupuesto en una empresa. Los principales instrumentos de medición en una empresa es el balance general y el estado de resultado. Pero en el presupuesto general de la República, los índices financieros y contables no se pueden hacer con parámetros contables de la empresa privada. Honduras no es una sociedad anónima para tratar de analizarlo de esa manera. En el pasado sí se hacía así. Solo para ayudarle al licenciado Márquez, no es cierto que la ley de presupuesto establezca que ese es el instrumento o que tiene que estar determinado ahí el instrumento en donde se supervisa el gasto del presupuesto. Las auditorías, de acuerdo a la Constitución de la República, no están contenidas en la ley de presupuesto, están contenidas en el Tribunal Superior de Cuentas y otros dos organismos que son los que auditan. Solo por aclarar, y no hay partidas confidenciales. Es decir, todo lo que está en la partida 449 es perfectamente, digamos, es conocido por todos nosotros. Tanto que el licenciado Márquez dijo que se va a dar esto para esto. Nunca lo dije. Eso es. Lo dijo la eso es lo doctora que se dice. Entonces, lo dijo la doctora Ligia. Pero no en esto. No, sí, pero aclarar que lo dijo la doctora Ligia. Yo no lo dije. Yo lo he escuchado a usted en otras intervenciones diciendo. Nunca lo he dicho tampoco. Pero igual no pasa tampoco nada. Lo he dicho nunca. No pasa nada. Es decir, esto es parte de la democracia. Por eso vamos a ir al pleno a discutir estas cuestiones. Exacto, es decir, ahí sí estoy de acuerdo. Y creo que la bancada del Partido Salvador de Honduras y la doctora Ligia han sido en este caso responsables. Nosotros mismos, como integrantes del Partido Libertad y Refundación, tenemos algunos señalamientos. Para eso somos bancada. Pero yo creo que tenemos una actitud positiva de apoyar un instrumento. Mire, el presupuesto, y voy a dar un dato que me parece importantísimo, tiene de protección social una inversión del 31%. La protección social incluye la inversión en derechos humanos. Que la gente tenga que comer ahora es una inversión en derechos humanos. Que los niños estén en mejores condiciones y que las escuelas donde van los niños haya mejor infraestructura, que tengan una merienda al día, es una inversión en desarrollo humano
y una inversión en derechos humanos. Así que me parece, solamente para terminar esta ronda, por el otro lado, yo quiero hablar un poco y aclarar una cuestión de la ejecución presupuestaria. Sí. Cuando se habla, es que solo se ha ejecutado el 50%, por ejemplo. En la Ley General de la Administración Pública, y lo sabemos todos aquí, hay una cuestión que se llama, por ejemplo, y esto tiene que ver, por eso usted va a ver cuando usted analiza los renglones de ejecución presupuestaria, no es lo mismo, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura, cuando la ejecución presupuestaria tiene un talón de Aquiles, que creo que tiene que ver con la administración pública, y tenemos que entrarle en el Congreso, y son las famosas licitaciones y la ley de la administración pública. Los tiempos de las licitaciones no dan para un año, no le dan, los tiempos son tan largos que no dan. Entonces yo creo que ahí, como Congreso Nacional y como parlamentarios responsables, tenemos que entrarlo a esa ley para que los márgenes, digamos, se reduzcan y puedan salir la ejecución presupuestaria en año. Yo voy a entrar en especificidad para explicar esta cuestión, porque a veces no se refleja la ejecución presupuestaria en términos de 80-90% con respecto a otras secretarías, que tiene que ver con esta falta de aprobación que nosotros no hemos hecho en el Congreso Nacional de la República. Bien, ayer entrevistábamos a Obed López, que es diputado de Libre, y decía que tienen 55 votos, hasta hoy. Tenemos 55 votos listos, nos faltan 10 para alcanzar la mayoría simple, que es lo que ocupamos para poder aprobar el presupuesto general de la República. Entonces yo le consultaba ayer en el día político, y tienen esos 10 votos. Ya estamos negociando con la bancada del Partido Liberal de Honduras. De veras, le digo. Sí, ya estamos negociando con la bancada del Partido Liberal de Honduras, y creemos que la bancada del Partido Liberal de Honduras nos puede ayudar a resolver este problema, y no vamos a necesitar a los diputados del Partido Nacional. Entonces yo le consultaba, aún teniendo, ustedes logran, sí, porque tenemos también el respaldo de diputados del Partido Salvador de Honduras, que también nos van a apoyar en la aprobación del presupuesto. Yo creo que aquí, en aprobar este presupuesto para el 2025, le queda la responsabilidad a esta bancada que dirige este señor que está acá, el ingeniero Mario Segura. Solamente 30 segundos, darle un anuncio, porque tengo la autorización para hacerlo. Mire, somos tan responsables y queremos ser un Congreso tan responsable que no se trata de negociar. Yo creo que no hay que faltarle el respeto a ninguna de las bancadas ni a los compañeros congresistas. Una cuestión es que tengan preguntas, objeciones y que puedan ser aclaradas hoy en el Pleno, pero el presidente del Congreso, Luis Redondo, me ha autorizado a decir que somos tan responsables en este año que si hoy no llegamos a un acuerdo, que si no llegamos mañana, pues responsablemente el ciudadano hondureño paga con sus impuestos nuestro sueldo, y que tenemos que pues estarnos la otra semana, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, porque esa es una responsabilidad nuestra. Así que, y yo creo que tenemos ese espíritu para estar, porque para eso nos pagan, ¿no? Totalmente. Sí, tenemos que estar la otra semana, el 24, el 25, hasta el 31, pero que el presupuesto va a salir este año, va a salir. Esta es la promesa del presidente Luis Redondo. Sí, Ramón, la verdad es que la posición histórica y que el pueblo nos ha dado al Partido Liberal nos ubica en una posición bien difícil. Tan difícil que los compañeros de PCH, ustedes y los mismos nos han dicho que somos un partido bisagra, pero yo considero que ustedes son un partido pasador, ¿verdad? Ustedes ponen el pasador en las puertas para que el país no desarrolle. Y yo le voy a decir aquí claro, mire. ¿A quiénes le llama pasador? A todos. A los tres partidos que están aquí representados. Igual a los medios de comunicación también. Anda con el machete. ¿Para qué anda preguntando? Mire, Ramón. ¿Para qué anda preguntando? Pasador, y está hablando aquí en un foro y se le está dando la libertad de que participe. Pero también causan opinión, y yo le voy a decir una cosa, por ejemplo, ustedes son una casa que nosotros los diputados la tomamos muy en cuenta para dar una opinión. No, y qué bueno. Y le voy a explicar algo. Por favor. La clase política, nosotros aquí toda la vida venimos a discutir cómo gastar el presupuesto y por qué no discutimos cómo vamos a recaudar ese presupuesto, que es lo más importante. Y yo le voy a decir por qué. Mire,
La clase política y la oposición, Nelson, tenemos que ser una oposición, ver hacia atrás para no cometer errores, hacia adelante para lo que vamos a hacer, a los lados para lo que nos siguen, pero lo más triste de ustedes del Libre y de ustedes de los partidos nacionales, que nunca miran abajo y siempre nos están machucando. Nos están machucando. ¿Ustedes cuántas veces no han gritado que no les dan la palabra? A mí no me la dieron el miércoles. Nos necesitan. Y nos necesitan porque esta es la democracia. Mire qué sucede, el Partido Liberal está muy preocupado. Este es el presupuesto que nosotros consideramos que es el más difícil de aprobar. Le voy a decir por qué. La política que ha hecho el Banco Central, de la política de la tasa monetaria y del incremento que se ha hecho también a la manera en que los bancos tienen que hacer su reserva, eso indudablemente que ha disparado lo que un día dijo aquí Renato, la tasa activa, que la ha puesto de un 13 a un 22%, y la tasa pasiva que la ha subido a un 12%, pero desafortunadamente los que ahorran en este país son bien pocos, ¿ve? El ahorro es producto de su trabajo, ¿ve? Cuando usted tiene un remanente. ¿Qué significa esto? Que yo considero que el crecimiento que ha proyectado el Banco Central de un 3.5 a un 4.7 va a ser imposible alcanzarlo. Si no lo alcanzamos, entonces será muy difícil que nosotros podamos recaudar el presupuesto de 171 millones que tiene un 10.2 de incremento por la contracción de la misma economía. Habrá que ver los informes que nos dé la Comisión de Bancos y Seguros y de la IVA, por ejemplo, el que antes tenía un préstamo y que iba con una pequeña empresa, en estos momentos le es difícil ir al banco porque no le da las ganancias. Y aquí tenemos que ser claros y sinceros que el presupuesto se nutre de tres fuentes importantes. Claro. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta, los préstamos y algunas gestiones que hace en lo interno del gobierno cuando presta algunos servicios como el de la tarjeta de identidad y lo otro. Creo que va a ayudar un poco este año a tratar de solventar este problema con el aumento que ha tenido el precio del café. Tenemos un aumento promedio de 2.80, 300 y usted conoce bien el tema, eso va a ayudar un poco. Pero hay temas que al Partido Liberal le preocupan bastante. Por ejemplo, imagínese usted, Libre acaba de implementar un proyecto importante, y yo lo considero importante, que es el proyecto de la recaudación de los morosos, ¿verdad? Este proyecto de andar recaudando los que no pagan. ¿Sabe usted cuánto significa la pérdida del ENE? Significa el 1% del PIB nacional. Ese es un lastre que lo vamos a llevar toda la vida. Y habría que ver los resultados que se tienen en relación a la inversión que se está haciendo en ese proyecto, que nosotros sentimos que todavía no se ha recaudado lo que se debería recaudar. Ese es un problema que nosotros lo vemos. Mire, el problema de la deuda. Son 64.000 millones los que vamos a pagar de la deuda. Y esta deuda es histórica, arrastrada de gobiernos anteriores. Claro. No podemos decir que es la culpa de este gobierno, sino que es una deuda que se arrastra. ¿Y qué significa eso? Que esa gran porción que le vamos a pagar a los organismos internacionales no la vamos a poder invertir. ¿Cuál era el anhelo de los economistas y de la clase política? Pedirle a este gobierno que hiciera una renegociación con los organismos internacionales para tratar de que esta deuda fuera más flexible y que pudiésemos nosotros tener un poco más de amplitud para poder invertir en temas importantes como la salud. ¿Qué le preocupa al Partido Liberal, doctora, en este momento del presupuesto de la salud? Han hecho un incremento de 1.700 millones para sueldos y salarios. Se dice que es por los hospitales nuevos, pero nos dijo el de Cedisol que los doctores los están entrenando en Cuba, que son los que van a venir. ¿Y sabe usted cuánto es el incremento que se hizo en este presupuesto para compras de medicinas? De 144 millones. Entonces, ¿cómo no nos va a preocupar como partido, ¿verdad? Por ejemplo, doctor y abogado, nos preocupa como partido que esta institución que se llama, que maneja, se me olvida el nombre, pero es una institución de planificación y estrategia. Sí. En el 2023 tuvo una publicidad de 63 millones. ¿Sabe cuánto es la publicidad que tiene ahorita? 550 millones. Solo le respondo esa parte porque me parece que es Pero importante. eso está en el presupuesto. Está en el presupuesto, sí, porque se ha quitado, por ejemplo, antes cada ministerio tenía una partida presupuestaria para publicidad. Es decir, estaba distribuido en cada ministerio. Entonces, hoy se le ha quitado, y yo le voy a demostrar,
a cada ministerio y se ha concentrado ahí. O sea, no es que hay un incremento, simplemente se le quitó a esta a la secretaría para y se trasladó a ella. Y ya lo voy a demostrar. Sí, pero eso ha causado, secretario abusivo y malcriado, sinceramente. Ha causado una seria alarma en nosotros, ¿verdad? Perdón. Por ejemplo, la 449. Yo soy miembro de la comisión y tengo que ser honesto con el pueblo hondureño. Primero se dijo que a Rixi se le estaban dejando 10.000 millones de lempiras, que yo lo tuve que desmentir como miembro de la comisión porque el presupuesto, ese es el presupuesto de las Fuerzas Armadas y el 87% se gasta en sueldos y salarios, ¿verdad? Y no es que esté defendiendo a Libre, yo soy liberal, pero el hecho de que sea liberal me tiene que dar una postura patriótica, ¿va? No una postura partidista, ¿verdad? Porque el presupuesto, Ramón, al momento que nos lo aprobamos, quienes lo vamos a sentir somos nosotros. Claro, hombre. Pero en este caso del Partido Liberal, nosotros necesitamos más tiempo para hacer un análisis. Y no crean ustedes que es porque nos vengan a dar canonjía, ¿verdad? Sino que lo que queremos es que sea un presupuesto balanceado, un presupuesto que nos diga, Ramón, cómo vamos a recoger ese dinero el próximo año, que es un incremento del 10.5% de 175 millones con una economía totalmente contraída. Concluyo con esto. Me decía don Jaime, mira Mario, el presupuesto es un pastel, no lo puedes hacer más grande. No. Si vos querés hacer una escuela más, tenés que hacer un pedazo más pequeño. Si vos querés que ese pastel crezca, ponerle un segundo piso, y el segundo piso es generación de empleo. Y esa es la realidad, Ramón. El presupuesto sigue siendo igual, somos deficitarios. Mire, el déficit está aumentando increíblemente. Mire, tenemos una deuda flotante de 16.000 millones de lempiras que le debemos a los empresarios de los pagos que ellos hacen anticipados, que no está en el presupuesto y hay que pagarlo, ¿verdad? Realmente creo que la seriedad de esta clase política no deberían de venirse aquí usted a decir que quién hizo más y quién hizo menos. No. ¿Cómo vamos a lograr para que el país salga adelante, para que el país genere empleo, para que haya más percepción de parte de finanzas, Ramón, en cuanto al impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta y el impuesto de productividad? Bueno, me tengo que ir a la primera pausa. Yo creo que aquí el cuello de botella es... Número uno, esa partida 449. Sí, es fatal. Que ya lo detalló la diputada Ligia Ramos en el programa. Ella dijo detalle en detalle cuál es la preocupación que tienen de esa partida 449. Y el segundo elemento acá, importante, amigo televidente, es que interpreto que tanto la bancada del partido PSH, bancada del Partido Liberal y bancada nacionalista les están solicitando un tiempo de espera. Que sigan socializando un poquito más para que cuando llegue el dictamen al Congreso Nacional, al hemiciclo legislativo, ya vaya consensuado y no tenga problemas. No es negociación, lo que necesitamos es que se flexibilicen para que tomen en cuenta lo que queremos. Lo que nosotros hemos pedido. Ya vamos a discutir esta parte después de la pausa. Para discutirlo hoy si quieren. Vamos a la primera Estamos listos para discutirlo hoy. Para discutirlo. El tráfico es presentado por Carrión. Todos quieren algo diferente esta Navidad, pero en Carrión encuentras todo: juguetes, perfumes y mucho más. Buenos días. Información del tráfico ubicados exactamente en el anillo periférico a la altura de El Hato. Podemos observar un tráfico moderado pero fluido, en donde podemos observar que en un carril que se dirige hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el tráfico fluye de una manera rápida. Del otro lado, el carril totalmente libre. Ubicados exactamente en el anillo periférico a la altura de El Hato, querido televidente, usted puede observar un tráfico bastante fluido, de moderado a fluido. Si usted va a tomar esa ruta, tómelo en consideración. Gracias por sus mensajes a través de WhatsApp. Un televidente escribe: yo quiero que les pregunte a los diputados de Libre por qué les subirán al peaje a partir de enero si la promesa de Xiomara dijo que no subiría. Vamos a ver más mensajes. Estos mal llamados diputados no miran por el pueblo, solo bienestar de ellos. Sean serios, opinan. Señores diputados, Nelson Márquez tiene razón, no se sabe cuáles son las obras. Las escuelas andan haciendo más el japonés y dicen que Xiomara les ha inaugurado. ¿Qué pasa?, escribe ese televidente.
Más mensajes, vamos a leer. Lo que no ha hecho el gobierno lo estamos haciendo el pueblo en la ruta 66. Coyolito, Alto Coyolito, eso no lo ha hecho el gobierno, se lo solicitamos y nos amenazaron que nos iban a prestar, pero nosotros, la población que necesitamos la calle, con la ayuda de la población estamos bachando porque necesitamos la calle, escribe este televidente. Aquí nos envía una fotografía. Vamos a ver más mensajes. La falta de ejecución y de verdaderos argumentos hace que se hagan estos zipizapes, que cada uno es mejor y solo se mencionan datos que nadie puede corroborar y la pobreza sigue. Los políticos son los que mantienen el daño en todo. Buen día, Nelson Márquez pregunta ¿cuál carretera? Respuesta, la de Ciguatepeque, la esperanza de su pueblo, que en 12 años ni la bacharon. Que vaya a la esperanza y se dará cuenta cómo está quedando. La de Tegucigalpa, Danlí, otro ejemplo. El empalme Patuca, Trojes, escribe este televidente. Vamos a ver más. Buen día, licenciado Matute, todos hablan de mejoras y aumento a los maestros, pero jamás se habla de mejorar las pensiones de los jubilados y pensionados de Injupen y del Seguro Social. Piensen por favor en nosotros también, gracias, escribe este televidente. De nada les sirve tener léxico a esos señores de Libre si Fujiyama está haciendo mejores obras escolares y ustedes gobierno son y siempre han sido un fracaso. Vamos a ver, muy buenos días a los diputados, valoren el incremento del presupuesto a la CENAF. La protección de la niñez es prioridad, gracias, escriben los televidentes. Continuaremos dando lectura a más mensajes más adelante. Sigue enviando también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Estamos en el Frente a Frente esta mañana. El tema es el presupuesto general de la República, la voluntad política que debe existir en el Congreso Nacional de los actores importantes que están representados acá en las bancadas, en el Congreso Nacional, para que esto se pueda discutir y aprobar lo más pronto posible. Mire, amigo televidente, aquí está una tabla que nos ha compartido el Colegio de Economistas de Honduras y que ha hecho, por supuesto, las instituciones con mayor incremento. Ellos hablan de la deuda pública que está incrementando casi en un 21%. De acuerdo a lo que tenemos en la gráfica. 2024, 55.635 millones de lempiras. 2025 ya se habla de 67.000 millones de lempiras. Luego viene el Servicio de Financiero de la Administración Central, ahí están los datos. Secretaría de Infraestructura y Transporte, esta tiene un incremento del 24%, algo así como 2.900 millones de lempiras. Agricultura y Ganadería, tiene un incremento de 2.578 millones de lempiras. Instituto Nacional Penitenciario, que aquí también existe otro cuestionamiento que lo vamos a hablar. ¿Por qué tanto incremento precisamente al Instituto Nacional Penitenciario? Obtiene el 101.13%. Estamos hablando de 2.504 millones de lempiras. Secretaría de Educación aumenta en 2.003 millones de lempiras. Secretaría de Planificación Estratégica, que es el cuestionamiento que está haciendo la doctora Ligia Ramos, que no le gusta para nada que se dé este incremento que pasa de 513 millones de lempiras de 2024 a 1.025 millones de lempiras en el 2025, con un incremento del 99.83%, casi 100%. Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento, el incremento fue del 25%, Comisión Nacional de Deportes, Educación y Recreación, el 30%. No, pero ahí están haciendo obras, pero están engramando los estadios. Pero está bien con el presupuesto que tenían. Ramón, y no son ganchitas, son estadios completos. Pero es que hay la prioridad, La Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, un incremento del 13%. ¡Qué pobre incremento tiene una secretaría que tiene que luchar contra la corrupción, señores! Y le quitan presupuesto a la CENAF, a Secretaría de Derechos Humanos. 207.5 millones, 2024. Pase a, ¿qué? ¿A cuánto? De un incremento de 180. 13.19 el incremento. Y crece 13.19. Bueno, don Nelson, ¿qué quiere decir usted? Bueno, primero decirles que a mí me encanta cuando los empleados de Libre se activan en las redes sociales porque le dan incluso a uno más argumentos. Yo vi ahí un comentario que decía, ¿y por qué no habla de la carretera Ciguatepeque-La Esperanza? Aclararles, la carretera Ciguatepeque-La Esperanza, el 9 de abril de 2021, en el gobierno pasado, se dio la orden de inicio.
se inició esa obra, se comenzó a trabajar. Antes de que entrara el actual gobierno, dio la orden de que se parara. Yo recuerdo que yo en el Congreso Nacional, mi primera intervención en este periodo fue que por qué la habían parado, y la respuesta que me dieron es que necesitaban revisar todos los contratos y que por eso todos los contratos se debían parar. Ahí están las grabaciones. La pararon y durante 18 meses no la reactivaron. A los 18 meses les tardó revisar los contratos, la reactivaron, pero llegaron, le quitaron los rótulos justamente del gobierno anterior, le pusieron unos mega rótulos que son grandototes de este actual gobierno, reiniciaron la obra con las mismas dos empresas, con el mismo código de proyecto, con los mismos montos, solo que hoy con unos mega rótulos grandototes. ¿Qué sucedió? A la empresa que estaba desde Ciguatepeque a Jesús de Otoro, le dieron todos los desembolsos y esa empresa prácticamente ya concluyó, lo que está solo es en obras secundarias, está en un 96% de ejecución probablemente. La segunda empresa, que es de Jesús de Otoro a La Esperanza, esta semana la población de La Esperanza se tuvieron que tomar la carretera para que les pararan bola porque por cuarta vez la empresa se tuvo que parar por falta de pago. La última vez que tuvimos las autoridades de la CIT en el Congreso Nacional dijeron que ya habían solventado eso, porque lo volvimos a reclamar y no lo habían solventado. La empresa se volvió a parar. Eso sucede, por ejemplo, también en el puente de San Francisco de Opalaca, en donde incluso se han dado reportes de que en el gobierno anterior se le dio hasta el anticipo que por ley se le debe dar a una empresa cuando va a ejecutar proyectos, y hace ya 22 días, casi un mes, 22 días, un mes, que fueron allá y dijeron que estaban por iniciar. Hoy, ¿qué sucede? Esa gente está incomunicada con un proyecto que quedó desde el gobierno anterior, que ahí está, que hasta han aceptado que hasta el anticipo se le había dado a la empresa, solo para intentar darle argumentos a los call centers de Libres y venir a decir, es que se robaron el dinero, es que por eso no han hecho. ¿Dónde está el dinero de la vez pasada? Hoy les pregunto yo, ¿por qué no ejecutan rápidamente eso? Pero solo una cosita, Ramón, porque aquí me llama la atención esta tabla, por favor. Me llama la atención algo, mire, para que después también reaccione. Servicios financieros de la administración pública también le puede llamar partida 449 o le puede llamar confidencial. A algunos no les gusta que le digan confidencial, pero lo es totalmente. Esta partida pasa de 9.000 millones en el 2024 a 12.000 millones en el 2025, pero tuvo en el 2022 15.000 millones y tuvo en el 2023 17.000 millones. Cuando yo escuché cuando la doctora lo dijo muy responsablemente, lo que dice la ley es que debe ser de 2% y está en 6%, pero pasar de ese 2 a ese 6 no es un poquito, es bastante plata, es un montononón de plata. Es más, ¿por qué a la partida confidencial la pasan del 2, que debería ser por ley, y le ponen el 6%? Pero a la Corte Suprema de Justicia, que debería ser el 3%, apenas le dan el 2.3% y la castigan con otras medidas dentro de las mismas normas presupuestarias. ¿Por qué al Ministerio Público, que debería ser 3%, le dan solo 1.5%? ¿Por qué a las alcaldías, que debería ser 11%, le dan solo el 7.1%? ¿Y por qué a la partida confidencial, ahí sí, que debería ser el 2%, porque sí está en ley, estamos claros, pero la criticaron tanto y despotricaron tanto que hoy, después de que en el 2021 estuvo en 1.700 millones, ellos la pasaron a 15.000, después a 17.000, después la regresaron a 9.000 y fracción, y ahora la ponen otra vez en 12.000 millones de lempiras, un montononón de plata, incorrecto. Y si me dicen que es que de ahí, si me dicen que es que de ahí van a sacar para ponerle a otras líneas presupuestarias, si es que ya existen en el presupuesto, pónganselas ahí directamente. Sí, porque tiene que hablar, lo va a bajar directamente. Yo estoy muy de acuerdo con usted con la partida confidencial, pero sería bueno que usted le explique al pueblo que qué pasó con la partida que manejaban ustedes de la tasa de seguridad, donde se compró el avión con presidencial, donde llevaron un charter con un montón de narcos a Sudáfrica, donde compraron el avión. Entonces expliquen eso, porque son errores que se cometieron. ¿Un charter para dónde? Un charter para Sudáfrica que fueron, y eso es público. ¿Y quiénes iban, dice? A Suecia. Pues eso mejor no me pregunta. No, ya, ya lo dijo, ya quedó grabado. No, pero es que este es público ya. Ya lo dijo, ya lo dijo. Público, bueno, entonces tiene que hablar el abogado Harry no nos pongamos a sacar los pasados. Es que me preguntó directamente, entonces tengo que responder. En 30 segundos, por favor, porque quiero aprovechar el tiempo. ¿Sabe qué pasó con esa tasa de seguridad?
este gobierno dijo que le iba a quitar y nunca la quitó. ¿Sabe qué sucedió? Hoy ni siquiera nos damos cuenta. Espérenme que me preguntó, me pidió que le contestara. Me pidió que le contestara. Esa es la explicación más burda, más falsa que han dado, y lo peor es que muchos se la creen. Lo peor es que muchos se la creen. Para que ese tipo de cosas pasen, tienen que pasar por el Congreso Nacional. ¿Lo aprobó usted? No, lo aprobé yo. No es cierto. ¿Quién le va a contestar? ¿De dónde está? Permítame, ¿quién le va a contestar? Ahora, solamente le voy a contestar al doctor Márquez sobre esta cuestión de la tasa de seguridad. De la tasa de seguridad. Y de la partida confidencial también. Que él dice que le da gusto contestar la corrupción que se dio con la tasa de seguridad. Mire, el problema es que no se puede quitar porque captaron los recursos de 6 años adelante. Es decir, no podemos porque hay que pagar. Se gastaron los recursos de 6 años. ¿Qué años? ¿22? Hasta el 29 está cobrado. Es decir, todo lo que iba a ejecutarse en estos años lo cobraron por adelantado. Entonces, por eso justifican hoy, doctor Márquez, estoy en el uso de la palabra. Él dijo que no podíamos terminar. Él dijo que no podíamos terminar. Termine la idea, por favor. Fue un uso irresponsable. No tiene que ver nada el doctor Márquez. Y allí quiero decir, aquí no se trata de defender la irresponsabilidad, sino de ser serio. Yo solamente le contesto. Se cobraron lo de 6 años adelante. Por eso tenemos a una persona condenada en los Estados Unidos por el uso irresponsable. Así que me parece que le dé gusto a usted explicar la corrupción que se dio en el Partido Nacional. Esas son palabras suyas, no mías. No, por supuesto. Esas son palabras suyas, no mías. Estamos obligados a... Estamos obligados a decirle que al administrador principal lo condenaron en los Estados Unidos por el uso corrupto. Con eso intenta libre justificar el uso de una partida confidencial. Número uno. Permítame, Ramón, porque es que dijeron directamente, entonces tengo que responderle directamente. Qué raro en usted. Necesitamos que... Perdón, doctora, pero yo tengo que aquí decirlo si me dicen en alusión. Necesitamos la opinión de todos. Por favor, llevemos el programa a conclusiones que nos ayuden, a que Honduras se dé cuenta, hombre, que ya está cambiando este Congreso. Porque mire, amigo televidente, lo que usted está viendo acá, lo miro yo todas las tardes cuando voy a cubrir el Congreso Nacional de la República. Permítame, ingeniero. ¿Cómo vamos a hacer para nosotros incentivar el empleo, incentivar la riqueza y poder recaudar eso que está... Ok, yo quiero que nos enfoquemos en el tema, porque miren, ya aclaramos esto de la tasa de seguridad, ya dijo el abogado que ustedes comprometieron la tasa de seguridad. Vamos a abordar ese tema en otro aspecto, pero solo permítame, abogado, porque la doctora a las 8:30 tiene que salir. Ya le voy a dar la palabra a usted, no se preocupe. Doctora, por favor, analicemos un poco esta tabla, porque también tenemos allá los presupuestos de los 3 poderes del Estado, que ya lo va a explicar usted, abogado Barrios, por favor. Ok, aquí en esta, mire, yo con lo de la deuda pública quiero comentar una cuestión. Sí, pase por acá, por favor, doctor. Perdón, Nelson. Y espero que esa dinámica no la mantengamos en el Congreso, porque si no, no vamos a avanzar. Mire, en la deuda pública, a mí me parece, porque se aumentó un 21%, pero el presupuesto para endeudamiento del 2024 era de, ya le voy a decir, era de 41.547 millones de lempiras. Sin embargo, solo logramos colocar préstamos para Honduras de 8.326. O sea que solo llegamos al 20%. No sé por qué lo incrementan más, porque si actualmente solo pudimos hacer un 20% de endeudamiento, y eso, póngale, es beneficioso, pero al mismo tiempo no tenemos fondos para el presupuesto. ¿Cuánto se endeudó este 2024? 8.326. 8.000. Ok, estamos hablando acá que para 2025 se esperan 11.000. No. Sí. No. 67.000. No, el aumento. El aumento más de lo que hicimos, lo que logramos endeudar. Pero eso es para pagar, solamente para responderle, solo es para pagar ligia. Es decir, de cada 100 lempiras del presupuesto se van a pagar esa cantidad. Está bien. Y los préstamos que se hicieron en esta administración, por lo menos, solo es un 20%. ¿Qué es la preocupación de ella? No es que vienen ahorita. Ojo con eso. A mí me parece que... Dejemos a la doctora, por favor. Sí, a mí me parece que no vamos a tener que hacer esa erogación, porque no llegamos al presupuesto para endeudarnos del año pasado. Es que hay que pagar los bonos del 2013. Pagar más. Cierto, yo le puedo explicar. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Mire, aquí le voy a decir, la presidenta hizo un PCM donde se dijo que se recortaba el presupuesto de todas las instituciones, creo que de un 15 o un 20%. ¿Pero para qué? Para inversión pública, para inversión social.
para inversión en infraestructura. Entonces, ¿a costa de qué? Le bajamos 56 millones al SENAF, le bajamos el porcentaje que se hace en inversión a la mujer en todas las secretarías, le bajamos al IAIP, le bajamos a la Secretaría de Derechos Humanos, no se le asignó al mecanismo de protección. Entonces, ¿para qué? Para esto en planificación estratégica, más con lo que pasó el domingo. Discúlpenme porque yo lo denuncié públicamente y lo voy a repetir acá. Planificación estratégica, y esto es para venir y hacer... ya lo explicó usted. Sí, no, espéreme. Y en manos de una persona irrespetuosa, que en vez de ayudar hace más daño. Esto aquí, divídanmelo, donde nos quitaron el presupuesto en temas importantes. Yo lo siento. Mire, no se está haciendo esto también. Esto lo necesitamos en otro lado. No digo que no sea importante, es importante, pero no tiene suficiente presupuesto. ¿Por qué le vamos a aumentar 321 millones de lempiras cuando me le están quitando a otras instituciones? Mire, sinceramente, esas cosas nosotros no estamos a favor. Carlitos, póngame la otra gráfica, por favor. De las instituciones con mayor decrecimiento. Ahí está, mire. Estas son las la Secretaría de Energía le quitaron el 32%. Bueno, pero acuérdese que la Secretaría de Energía ya se hizo una inversión hace 2 años, se están haciendo inversiones y ahorita más bien tendríamos que ver los resultados. Por ejemplo, se aprobaron 3.000 millones para la reducción de pérdidas, lo que se ha logrado solo reducir un 4%. De 38 estamos en 34 de pérdida. Bueno, algo es algo, ¿verdad? Pero no es... Ahora, Red Solidaria también se le redujo. Este es un problema serio, ¿eh? El Programa Nacional de Desarrollo Pero se redujo, me disculpa doctora, se redujo porque este programa trabaja con préstamos y los préstamos se vencieron. Entonces, en la comisión quedamos de ver cómo se le nutriría sí, porque a ese programa se le reducen 2.000, es que se vencieron los préstamos. Ok. Mire acá, en tema de la mujer, o sea, realmente... Doctora, solo permítame, porque yo quiero que también participen. Ya le voy a dar la palabra. Dirección Nacional de Programas de la Ciudad de la Mujer. Usted tiene una consigna de defender al actual gobierno, pero eso es... Yo no. Amigos televidentes de Frente a Frente, lo que sí le puedo decir a usted esta mañana es que necesitamos urgentemente los consensos en el Congreso Nacional. Si es que es en el Congreso Nacional o es fuera del hemiciclo legislativo que se tienen que buscar estos consensos. Necesitamos un instrumento de desarrollo humano aprobado, como es el Presupuesto General de la República, y que la Comisión de Presupuesto aclare estos indicios o estos señalamientos que está haciendo la oposición acá en el programa para que los incorporen o los quiten, claro, o los pongan. Sobre todo con esta partida 449 y con estos decrecimientos de algunos presupuestos y aumento de presupuestos de algunas instituciones del Estado que no le parece bien a la oposición. Gracias, Ramón. Yo he estado respetando las posiciones de los compañeros, sus disertaciones, pero me parece que no ha sido equitativo el uso de la palabra. Voy a tratar de ser un poco prudente porque cuando escucho a Nelson, a uno se le enciende el ánimo, porque la objetividad siempre debe ser importante. Nelson, yo a usted lo he caracterizado como una persona prudente, objetiva, independientemente que no compartimos muchas cosas dentro de su partido, y que hoy lo he visto totalmente salido de contexto. Hay que explicarle a la gente, Nelson, porque estos programas es para ilustrar a la gente de qué se trata este asunto del presupuesto. En primer lugar, un presupuesto no significa dinero, Nelson. Es la proyección que hace el Estado, el gobierno, de lo que puede gastar, de lo que puede cumplir durante un año. O sea, es el mismo presupuesto que hace el padre de familia, dice voy a gastar tanto a la semana o al mes, pero después de eso, Nelson, hay que buscar el dinero, como decía muy bien don Mario Segura, hay que buscar el dinero. ¿Y cómo se busca ese dinero? Hay que crear las condiciones. Solo de recaudaciones y servicios que el Estado presta, nosotros llegamos únicamente a 6 lempiras de cada 10 lempiras. Nosotros necesitamos
buscar siempre 4 lempiras por cada 10 lempiras invertidos. Estos 4 lempiras, don Ramón, estos 4 lempiras, por lo general o casi siempre, se busca de préstamos nacionales o préstamos internacionales. Entonces, eso hay que decirlo, porque a la gente a veces dice, son 430.000 millones ¿a dónde van a invertir tanto? Entonces aparecen esos comentarios y dicen, háganos la carretera, háganos las escuelas, háganos el puente. Y yo entiendo a la gente, ¿sabe por qué, Ramón? Yo entiendo a la gente porque la gente está viendo que se le está haciendo carretera al departamento tal, en lugares que nunca se había hecho nada, entonces la gente empieza a reclamar también, y ese es un efecto natural. Cuando uno mira que a otros le están haciendo, pues uno dice, ¿y a nosotros por qué no? Sí. Ahora, nosotros no somos una potencia económica, nosotros estamos en un proceso de reconstrucción del país, un proceso de reconstrucción de la economía. Ligia, hemos reducido en gasto corriente 18.000 millones de lempiras, que es lo que se refleja en la reducción de varias instituciones. ¿Por qué? Porque el Estado o el gobierno tiene que maniobrar su presupuesto. Dice, bueno, pero estamos pendientes de la carretera tal, estamos pendientes del puente tal, estamos pendientes de la construcción de las escuelas tal. Entonces el Estado empieza a decir, vamos por esto. Y eso no significa, Ligia, que en el próximo año, si las recaudaciones se mejoran, esos presupuestos pueden aumentar a través del aumento de presupuesto que nosotros estamos obligados a aprobar dentro del Congreso Nacional. De hecho, cuando iniciamos este debate, yo me llené de mucha esperanza, porque vi el discurso de don Mario Segura, vi el discurso de Ramón, el de Nelson, y yo dije, hoy vamos a aprobar este presupuesto, pero hoy yo ya estoy preocupado, porque ya digo, va a ser un poquito complicado que hoy podamos aprobar ese presupuesto, pero como decía Ramón, si hay necesidad de estar el 24 de diciembre aprobando el presupuesto, pues el 24 de diciembre hay que estar aprobando el presupuesto. Pero eso no quiere decir que estemos descuidando esas instituciones. Lo que está haciendo el gobierno es maniobrando, porque no puede dejar, por ejemplo, una carretera que todavía no se ha podido concluir, o las segundas etapas que se han entrado en licitación. El Estado tiene que cumplir con eso. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, los municipios del sur de Francisco Morazán. Ahorita se va a concluir, por ejemplo, la primera etapa de 15 kilómetros. Ya se está licitando para la segunda etapa. Y los municipios del sur de Francisco Morazán, que han estado abandonados toda la vida, ¿verdad? De hecho, Nelson, el Partido Nacional a mí me aprobó ese proyecto, y cierto, en el 2016, Nelson, por unanimidad en un congreso móvil en Choluteca, todos votaron, Nelson, y nunca me dieron un tan solo centavo, a pesar que lo sancionaron, a pesar de que lo publicaron en la Gaceta. ¿Y qué le aprobaron? Y yo me quedé únicamente ¿Qué le aprobaron? Con la Gaceta. Me aprobaron 75 millones de lempiras para empezar la primera etapa de los municipios del sur, y me quedé únicamente con la Gaceta. Bueno. Con la Gaceta. Tuvo que venir una mujer, como dice la presidenta Xiomara, e iniciar ese proyecto para estos municipios totalmente abandonados. Estamos haciendo carreteras en El Paraíso, estamos haciendo carreteras en Cortés, estamos haciendo carreteras en todos los departamentos. Y yo entiendo a la gente cuando reclama. Ahora, Ligia, porque Ligia es la que está más enfocada en temas de transparencia, yo estoy de acuerdo, todo debe ser debidamente auditado. Correcto. Y si hay necesidad, compañero, de ponernos de acuerdo para flexibilizar algunas partidas, hay que hacerlo, pero hay que sentarnos, pero no poner tantos obstáculos como he visto al compañero Nelson hoy acá. No satanicen el presupuesto, porque el presupuesto es una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros, como diputados, como políticos, tenemos la responsabilidad de sacar adelante este país, independientemente del partido que pertenezcamos. ¿Por qué? Porque ese ciudadano que hoy nos está viendo, Ramón, se levanta tempranito el día de las elecciones y deposita un voto de confianza en una urna a favor de nosotros. Y ese ciudadano está esperanzado que nosotros nos pongamos de acuerdo, que dejemos nuestras diferencias y que aprobamos este tipo de herramientas. Entonces, cuando nos miran así en este conflicto, dice, bueno, ¿a qué le apuestan? ¿Están luchando por nuestros intereses o están luchando por los intereses de su partido? ¿Están queriendo hacer ver mal al partido de gobierno y los del gobierno quieren hacer ver mal al partido de oposición? ¿O qué está pasando? Yo entiendo, estamos en un año electoral,
Pero eso no significa que hay una responsabilidad que tenemos en el Congreso Nacional. Yo urjo a la Comisión de Presupuesto que la dirige el doctor Hugo Noé Pino. Pero está el doctor Segura y está también don Mario Segura. Muy responsable. Yo le sugiero, ingeniero, y que se comprometa su jefe de bancada acá del Partido Nacional, y que se comprometa doña Ligia Ramos, antes de que vayan a sesión hoy. Siéntense, hombre, platiquen, vuelvan a abordar los temas. Mire, Ramón. Vuelvan a discutir los temas. ¿Sabe por qué? Porque ya vamos a elecciones. Ramón, y aquí hay un pueblo que los puede castigar en las urnas. Porque la historia les va a recordar al electorado las posiciones que han tomado y que han asumido. Yo le sugiero a usted, y me lo dice después de la pausa, porque tengo que ir a la pausa, le sugiero a usted que a esta comisión llame a todos los jefes de bancada o sus jefes de bancada y hagan estos replanteamientos que están haciendo acá en el programa. Vamos a la pausa. Damos lectura a su opinión a través de X. Marco Matamoros opina: sin presupuesto no hay actividad de las empresas ni del país. Tal vez su problema es el desglose del mismo, pero todos los partidos en la historia hacen lo mismo y hoy exigen, por favor. Pero es necesario la transparencia y punto final. Miren los recursos que se necesitan para que las mujeres tengamos acceso a la justicia adicionales del Poder Judicial, 79 millones. Unidad de género del Ministerio Público, 2.7 millones. Y cuidados integrales, 30 millones. Alison Flores: garantizar más inversión en salud y educación no es negociable. Bloquear el presupuesto 2025 es jugar con el bienestar de quienes más lo necesitan. Henry Smith opina: ¿cuál es el alboroto? Si no existe consenso, se queda con el anterior. No es grato saber que aún insisten en prácticas cachurecas y que luchan por sostenerlas. Es gravísimo lo que la diputada menciona: interpretación de normas presupuestarias a gusto y antojo. Reinaldo Escobar: nuestro país siempre se debate entre la urgencia y la necesidad. Postergamos los asuntos realmente necesarios, como resolver los temas salud, seguridad, educación, generación de empleos, etcétera, por temas meramente políticos, siendo arrastrados por los mercenarios que nos gobiernan. Muchas gracias, continúe enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Somos parte de tus historias. Esta Navidad llévate tu regalo al crédito con 6 meses de financiamiento gratis con Credi Oportunidad. Bien, lo comentaba ahí uno de los televidentes, y en efecto yo creo que sí, es el artículo 29 de la Ley del Presupuesto General de la República, que establece lo siguiente: cuando al inicio del ejercicio fiscal estuviese pendiente de aprobación el presupuesto total del Estado, a que se refiere el artículo 10 de esta ley, continuará vigente el correspondiente al año anterior. El gobierno no se para, quiere decir. Sí, el gobierno no se para. Eso quiere decir. Pero imagínese usted con esas expectativas que tenía un ministro, que le iban a incrementar tanto presupuesto y que se encuentra, que se va a encontrar con el mismo presupuesto que tuvo el año anterior. Los maestros, esas son las dificultades, los maestros que se les prometió incremento salarial. Para las elecciones también, ¿verdad? Aunque sea en el 449, aunque sea en el 449. Antes de darle la palabra a don Mario Segura, porque ya se tiene que ir la doctora, le doy unos minutos para que se despida. Sí, bueno, primero agradecerle, ¿verdad?, tener la oportunidad de dar el posicionamiento de la bancada. Nosotros como bancada del Partido Salvador de Honduras siempre hemos estado en una oposición constructiva y estamos en la disposición de seguir discutiendo y llegar a consensos. Yo sé que a veces la bancada y el presidente del Congreso a veces considera que los votos de nosotros no son importantes, pero porque solo somos 6, 7. Sin embargo, lo único que le puedo decir es que pero le suman. Nuestro posicionamiento siempre trata de ser lo más objetivo y lo más constructivo. Decirles que, bueno, se disminuyó por el PCM, ¿verdad? Sin embargo, no estamos de acuerdo con la redistribución que se ha hecho de eso que se está ahorrando en el gasto público, porque creemos que no se está enfocando en las prioridades. Decirles que nosotros estamos en la disposición de sentarnos, de venir y construir, y que sí necesitamos un poco de flexibilidad tanto de la Comisión de Presupuesto como de la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Porque la Secretaría de Finanzas a veces es la que pone ese chaleco de fuerza donde no se puede cambiar algunas líneas presupuestarias. Y decir pues que estamos a la disposición de sentarnos, correcto, de discutir, no queremos obstaculizar el gobierno y sí queremos que este gobierno en este último año sea muy responsable con el presupuesto y que tenga mucho cuidado
de que ese dinero no se vaya a utilizar en otras cosas. Perfecto. ¿Verdad? Me gusta la Vale. palabra de la doctora Ligia, flexibilidad, tanto del oficialismo como de la oposición. Doctora, usted que tiene que ir a atender a sus pacientes, muy amable. Cheque. Bien, yo quedo con el ingeniero Mario Segura acá porque quiero que él, como miembro de la comisión de presupuesto, tome en cuenta esto que ha dicho aquí la doctora Ligia Ramos en cuanto a la flexibilidad y llamar a los puntos de consenso. Mire, Ramón, yo voy a tratar de ser muy sincero como me ha caracterizado. Mire, yo siento que el doctor Hugo, con su ilustración, que es inmejorable, con una paciencia franciscana, nos ha convocado a todos. Ha ido a la academia, han ido los partidos políticos, sí, han hecho sus observaciones, pero yo le voy a decir ahí, claro, Ramón, yo tengo años de aprobar presupuestos, y en ese Congreso Nacional, ni con mayoría calificada de un partido, si el Ejecutivo no da el visto bueno para cambiar una coma de ese presupuesto, no se cambia, y usted lo sabe bien. ¿De qué sirve de que la comisión tenga la buena voluntad, que don Hugo haga los cambios que si el Ejecutivo va a decir que no, ¿verdad? Aquí hay que convencer al Ejecutivo, Ramón, y esto ha sido histórico. A mí que no me vengan a decir que con el presidente Juan Orlando era igual, nunca permitió un cambio que nosotros hiciéramos en el presupuesto. Y ahorita libre por la buena voluntad que tenga el presidente Redondo, que tenga la comisión, si no existe un convencimiento y más que todo, y aquí los políticos lo sabemos, finanzas es duro en esto, Ramón. Finanzas es... Sí, porque finanzas es técnico. Ellos técnicos, ellos dicen esto es así y hay que hacerlo. Técnicos. Entonces yo creo que va a haber que tener mucho ingenio para poder llegar a un consenso que es un poco de tiempo. Por ejemplo, nosotros los liberales. Si usted nos dice que si estamos listos para aprobar el presupuesto, y le digo que no. Vamos a escuchar a los alcaldes. Por ejemplo, lo que decía el abogado, importantísimo la ley de contratación del Estado. No, mire, ya el presidente Redondo hizo un gran esfuerzo, trajo gente de España a hacer esa ley. Tenemos que discutirla, porque esa ley obstaculiza el progreso y el desarrollo del presupuesto. Nadie puede con esa ley, no hay que cambiarla, hay que modificarla. Ustedes, los del Partido Nacional, nos apoyaron en ese tema, de que hay que cambiar la ley de contratación del Estado. Sí. Por ejemplo, Nelson, con esas municipalidades pequeñitas que tiene usted allá, que tiene que venir una ferretería a hacer todo eso, es imposible. Entonces tenemos que cambiarlo. Pero sí yo quiero comentarle a usted y decirle de que no estamos cerrados, vamos a escuchar, ¿verdad? Y el mensaje que yo le mando aquí al Ejecutivo es que también tiene que escucharnos, pues. Si nosotros también somos parte responsables de ese presupuesto. ¿Usted está de acuerdo que se someta hoy a discutir el primer debate, así como está el dictamen, o no? Mire, el primer debate para mí que no, el primer debate debería de significar cuando ya estemos convencidos, lo que decíamos con eso, podemos discutirlo pero no aprobarlo. Pero yo creo que hay que darnos tiempo, ¿verdad? Y yo entiendo, este es el año político, este es el año más difícil de aprobar un presupuesto. Y eso ha ocurrido porque todo el mundo quiere que el gobierno no vaya a hacer campaña. Mire, ¿qué va a pasar si nosotros les dejamos el presupuesto del año pasado? ¿Usted cree? La presidenta, hay una ley que la dejó Juan Orlando, que la presidenta puede hacer modificaciones presupuestarias a como ella quiera. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver primero, y yo insisto, y lo insisto aquí, mire, no es aprobar un presupuesto, es ver de dónde vamos a recoger el dinero, hay que crear las condiciones, abogado. Claro. Sí. Mire lo que está pasando en San Pedro Sula. Nos alegra la ley que acaba de meter el presidente Redondo, recogiendo el espíritu del Partido Liberal y el espíritu del Partido Nacional en el trabajo por hora. Eso va a ayudar mucho. Sí. Ya metieron esa ley. Entonces tenemos que darle la seguridad a estas empresas que van a seguir invirtiendo aquí en nuestro país. Si no hay generación de empleo, Ramón, no hay compra, no hay impuestos sobre la venta, no hay impuestos sobre la renta. Claro. Y de ahí es donde se nutre el presupuesto general de la República. Irresponsablemente aquí venir a decir, no, es que nosotros hicimos esto, es que nosotros hicimos la otra calle. Si esa calle al final, si no tenemos el dinero, va a ser bien difícil que lo podamos construir. ¿Verdad? Si el presupuesto es un pastel, porque... Lo que decía don Jaime. Lo que decía don Jaime, paisano mío de San Pedro. Un hombre muy ilustrado en economía y tenemos que reconocerlo. Tenía una maestría en finanzas, a pesar de ser ingeniero civil, tenía una maestría en finanzas, igual que nosotros que estudiamos. Si el presupuesto es un pastel, primero no es el pastel del líder, no, es el pastel de todos los hondureños. Esto hay que tenerlo. Por lo tanto, a mí sí me ha gustado y rescata Ramón y quiero felicitarlo, porque por lo menos con el Partido Liberal y con el Partido Salvador
he escuchado que hay disposición de no parar el presupuesto, de no votar en contra. Que tienen apreciaciones, modificaciones, eso es la democracia. Hay que hacerlas. Y me ha gustado que el miembro, nosotros en el Pleno del Congreso, la batuta la va a llevar la Comisión de Presupuesto, precisamente. Y yo fui a una de las discusiones porque ha sido ampliamente debatido el presupuesto general de la República. Yo quiero reconocer en la Comisión de Presupuesto en todos sus miembros, Esto es importante. Entonces, si el pastel es el pastel de todos los hondureños, lo importante que hay que tener en cuenta es de dónde vamos a comprar los insumos para hacer el pastel. Si porque podemos hablar del pastel y podemos hablar de todos estos números. Primero, si tenemos la plata para comprar los insumos para hacer el pastel. Y si ya tenemos por lo menos el 50%, el 60% o el 70%, el otro 30%, ¿cómo vamos a hacer? ¿A quién le vamos a prestar? ¿En qué condiciones? Entonces, eso está reflejado en el presupuesto general de la República. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy seguramente es decirle al pueblo hondureño, este es el pastel y lo vamos a cortar pieza por pieza, a este le vamos a dar más, a este le vamos a dar menos. Lo importante, más allá de los tecnicismos, porque aquí creo que el pueblo hondureño, quiero que sepan que este Congreso que dirige el compañero Luis Redondo es responsable. Yo he encontrado aquí un espíritu, más allá de los disensos que podamos tener, un espíritu de comenzarle a la discusión democráticamente, que tenemos diferencias, por supuesto, porque tenemos visiones diferentes de cómo tenemos que hacer el pastel, de qué lado va a ir más grande, de qué lado va a ir pequeño, si le vamos a poner una segunda cámara o un segundo piso o va a quedar en un piso. Pero que quiero rescatar, Ramón, y que el pueblo hondureño sepa que somos los congresistas, en general los 128, responsables en esto. Y responsables en que hoy vamos a entrarle la discusión de este pastel que se llama Presupuesto General de la República y que seguramente, por lo menos he escuchado a don Mario, que don Mario es una persona que me merece todo el respeto, con la disposición, pese a las diferencias y pese a las posturas del partido, de llegar, de discutir y de llegar a consenso. Me parece importante. Bueno, primero yo debo aclarar que soy del criterio de que no se deben personalizar las actuaciones. Cada uno de nosotros aquí representa a una institución política. Y por supuesto, cada vez que uno de los compañeros personaliza, como lo han hecho en cada una de las intervenciones, entonces, por alusión, debemos contestar. Yo así lo creo y así lo establecen las normas parlamentarias. Sin embargo, yo creo que es importante también aclarar algunas cosas de manera general. Se dijo hace un momento que algunas disminuciones que aquí se presentaban era para poder concluir algunas obras de infraestructura y que por eso tendría que sacrificarse aquí. El problema es que cuando vemos el presupuesto para infraestructura, tampoco es que estas disminuciones aparecen ahí. Estas disminuciones aparecen en otras líneas presupuestarias en donde se aumenta. Entonces, por ejemplo, le disminuyen a la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria en un 76%. Aquí está. Y es un análisis formal. Pero ese no pasa a carreteras, no pasa a escuelas, no pasa a puentes, no pasa a cajas puentes, pero sí lo vemos reflejado en la partida confidencial. Sí lo vemos reflejado en la plata que están asignando a una obra que el pueblo hondureño ha rechazado totalmente, como es la construcción de la cárcel en la isla del Cisne. Entonces, no es cierto que pasa para allá. Segundo, se dijo hace un momento que la disminución en la Secretaría de Energía, el presupuesto de 32.25% en la Secretaría de Energía, respondía a que se habían logrado reducir las pérdidas. No es cierto. Las pérdidas en el 2021 fueron de 35%. En este momento son de 34%. Un 1% de reducción cuando se han invertido cualquier cantidad de miles de millones de lempiras en un programa de reducción de pérdidas que no está funcionando. Entonces no es cierto que va por ahí. Segundo, que tampoco es que esa línea del programa de reducción de pérdidas está en la Secretaría de Energía, está directamente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que desafortunadamente sigue siendo un talón de Aquiles serio. Pero le aprobaron 1.000 millones, a la ANE le aprobaron 1.000 millones para lograr pagar deudas con las generadoras. Ese es un tema importante también porque esas deudas hay que cumplirlas. Lo otro que es importante, vea, 700 millones de dólares. ¿Cómo se va a financiar? Aquí se ha dicho, ¿cómo se va a financiar ese presupuesto? De manera general, el mayor porcentaje de presupuesto se financia
con la recaudación de impuestos. Claro. Y ha existido un discurso público de querer ayudar a la gente que más paga impuestos. Sin embargo, la proyección de esa línea específica de quienes más pagamos impuestos, que somos los que pagamos impuestos por consumo, o sea, el impuesto sobre ventas, se está aumentando muchísimo. Está pasando de que en el 2021 era alrededor de 114.000 millones de lempiras a una proyección para el 2025 de 172.000 millones de lempiras. Y de esos 172.000 millones de lempiras, la ley de presupuesto establece que un 3%, por ejemplo, tiene que ser para la Corte Suprema de Justicia, pero no está en 3%, está en un 1.5%. Y además hay una disposición presupuestaria en la que establece que si el actual gobierno, por las malas decisiones que ha tomado, llegara a perder un caso a nivel internacional, una demanda en contra del Estado de Honduras, esa disposición presupuestaria dice que se pagará del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. O sea, aparte de que no le dan el 3% de esos 172.000 millones de lempiras que estarían recaudando en impuestos directamente del pueblo hondureño, le ponen este castigo al Ministerio Público. Al Ministerio Público tendría que ser también un 3% y solo le están dejando el 1.5%. A los alcaldes, totalmente de acuerdo en que los alcaldes manejen la mayor cantidad de presupuesto descentralizado. ¿Por qué? Miren, en el 2022 había una situación seria, que no había avance en la ejecución presupuestaria de la inversión pública. En ese momento, en el Congreso Nacional, nosotros aprobamos y nosotros como Partido Nacional dimos el voto de confianza para que se tomara dinero de ahí y se le trasladara a las alcaldías, y a través de un programa que se aprobó en el Congreso Nacional que se llama Caminos Productivos, en el que todos apoyamos, se le está pasando dinero a las alcaldías. Efectividad total. Las alcaldías han demostrado ser totalmente eficientes. Cuando vimos aquí una tabla anterior de las secretarías con menor capacidad en los últimos 3 años y en el último año, para ser más específico, para ejecutar sus presupuestos, nos dimos cuenta que el tema de infraestructura es realmente un problema en nuestro país. Un detalle más que se dijo que las licitaciones no se podían ver reflejadas en la ejecución presupuestaria en los siguientes años porque eran demasiado largas. Justamente es lo que pasó con los proyectos que yo les acabo de mencionar, proyectos que fueron aprobados en el 2020, que comenzaron a ejecutarse en el 2021, pero que se van a terminar de ejecutar probablemente en el 2025 e incluso algunos hasta en el 2026. Y aquí es otra cosa importante. Tenemos que escuchar una explicación, porque nos deben dar una explicación de por qué, si en el Congreso Nacional aprobaron varios temas en donde algunos organismos financieros internacionales le iban a dar plata al pueblo hondureño, ¿por qué en el 2024 fue tan bajo que ni siquiera superó el 10%? Por ejemplo, como el BID, como el BESIE, como el Banco Mundial, ¿por qué fue tan bajo en el 2024? Porque estos organismos están dejando de confiar en Honduras, y antes se lo daban, pero hoy ya no se lo dan. La otra cosa, es totalmente ilegal la aprobación de Honduras con su adhesión a la CAF. Sin embargo, a la fecha ya se pagaron cerca de 3.000 millones de lempiras a la CAF. Se tiene proyectado para el 2025 pagar alrededor de otros 1.200 millones de lempiras a la CAF. Pero se tiene que en el 2025, que requiere la aprobación del Congreso Nacional, un endeudamiento con la CAF de 1.000 millones de lempiras. En otras palabras, terminaríamos el 2025 con la Comisión Andina de Fomento con una aportación de Honduras un poco arriba de los 4.000 millones, pero solamente dándole en calidad de préstamo cerca de 1.000 millones, si es que el Congreso Nacional lo aprueba, que desde mi punto de vista no lo puede aprobar. Si eso significa atravesarse al desarrollo, yo creo que está muy equivocado el concepto de desarrollo que puedan tener desde el oficialismo. Sí, yo creo, no voy a mencionar el nombre del diputado porque va a sentirse aludido. Miren, yo creo que aquí nos estamos enredando porque queremos, o hay una acción deliberada de enredar las cosas para confundir a la población hondureña. El gobierno de la presidenta Xiomara lo que quiere es tener dinero para ayudar a los sectores que siempre han estado abandonados. ¿Qué culpa tiene
un municipio que quiere que le hagan su carretera? ¿Qué culpa tiene un departamento que quiere que le hagan su hospital? ¿Qué culpa tienen los centros escolares que quieren seguir recibiendo el fondo de la matrícula gratis para mejorar sus condiciones, la merienda escolar? ¿Qué culpa tiene esa gente? ¿Qué culpa tiene una comunidad que necesita que le construyan un puente? Yo todavía no entiendo esa lógica de querer tergiversar o querer confundir a la población con este tema del presupuesto y decir cosas que no son ciertas. Ministerio Público en la Constitución de la República, y se lo digo yo porque yo luché, cuando fui yo presidente de la Asociación de Fiscales, yo luché para que se incluyera ese presupuesto del 3% del Ministerio Público en la administración del señor don Roberto Micheletti Bahín. Yo luché para que se incluyera ahí y lo dejaron, pero lo dejaron hasta el 3%, no dijeron 3%, o sea, hasta el 3%. De hecho, le pusieron un tope que no se lo deberían de haber puesto. Y en el tema de la Corte, las demandas que se van a pagar es dependiendo de la institución que haya originado la problemática, que haya originado la demanda. Si la originó la Corte Suprema de Justicia, tiene que ser la Corte Suprema de Justicia la que pague. Ahora, yo quiero dejar algo muy claro, porque aquí siempre dejamos a un lado de dónde vamos a obtener el dinero. Yo les pido a los compañeros del Partido Liberal, a los compañeros del Partido Nacional, apóyennos con la ley de justicia tributaria para no seguir endeudando al país. Yo creo que es una gran ley, una ley que la podemos seguir discutiendo, a pesar de que se ha discutido en cantidades industriales con ustedes. Es importante, porque de lo contrario vamos a seguir viniendo a estos foros a estar queriendo confundir a la población con estos datos. Necesitamos más dinero para cumplirle a la gente, porque el único objetivo por lo que un ciudadano vota a un político es para que le resuelva problemas. Escogen a un presidente para que le resuelva problemas, escogen a un alcalde para que le resuelva problemas, escogen a un diputado por lo mismo. Entonces, si nosotros no tenemos capacidad de resolver problemas, pues, ¿qué estamos haciendo acá? Entonces, compañeros, si vamos a aprobar ese presupuesto, hagámoslo con un sentido de patriotismo, no de revanchismo político electoral, porque eso siempre nos ha dañado. Pausa. Ok, tenemos ya para cerrar el programa las conclusiones, y por decisión unánime, don Mario Segura. Bueno, agradecerle a usted, Ramón, por esta antesala que hemos tenido del presupuesto, que confíe el pueblo hondureño que la bancada del Partido Liberal tomará sus mejores decisiones, siempre y cuando se nos escuche y se tome en cuenta las observaciones que hemos hecho para el bienestar del país. ¿La bancada apoyaría? ¿Está dispuesta a apoyar? Una vez que haya una discusión. En estos momentos no. En estos momentos no. Vamos a escuchar al alcalde, vamos a escuchar a nuestros candidatos que también ya tienen una postura importante, vamos a escuchar a la bancada y luego tomaremos una decisión. Perfecto. Bueno, en la posición de la bancada del Partido Liberal de Honduras, ¿sí esperan que haya una... Usted dijo que el programa que sea el Ejecutivo, que sea ya el Ejecutivo, es que la verdad, si el Ejecutivo flexibilice. No flexibiliza, que estamos perdiendo tiempo. Con el respeto de los compañeros. Don Nelson. Bueno, primero aclarar que aquí no estamos haciendo observaciones sobre el accionar de los diputados en el Congreso Nacional. Yo no dudo que la bancada de Libertad y Refundación, sus diputados y cada una de las bancadas, cuando aprueban algo, lo hacen con las mejores intenciones. El fallo está allá, en quienes tienen que ejecutar el presupuesto. Y lo segundo, para despedirme, es decirles, miren, aquí nos dijeron que nosotros éramos pasador, nos pueden decir que somos el muro, nos pueden decir que somos la muralla. Y yo le quiero decir al pueblo hondureño, si nos toca ser el único partido verdaderamente en oposición en el Congreso Nacional, lo vamos a seguir siendo, porque el Partido Nacional no va a venir nunca a intentar justificar lo que está malo. Vamos a señalar puntualmente aquello en lo que no estamos de acuerdo. Hoy por hoy no apoya su bancada. Ese es el papel que el pueblo hondureño nos dio. Vamos a hacer todas nuestras observaciones. Vamos a hacer todas nuestras observaciones en el Pleno del Congreso Nacional. Y aquello, por ejemplo, lo que tiene que ver con las transferencias para los alcaldes, vamos a apoyarlo porque eso es necesario. Fíjese cuando se aprueba el presupuesto general de la República lo que resulta. El año pasado aprobamos la ejecución de la represa del Tablón. El año pasado nos pusimos de acuerdo. Hoy la Presidenta de la República está en San Pedro Sula
firmando los pliegues de licitación de la represa del Tablón para todo el departamento de Cortés, para el Valle de Sula, lo que representa que todas las bancadas nos pusimos de acuerdo. Ese es un logro del Congreso Nacional y que lo aprobamos en el presupuesto del Congreso. Ojalá que con ese espíritu de la ejecución de la represa del Tablón que hoy va a firmar la presidenta, con ese mismo espíritu aprobemos el presupuesto general de la República. Abogado Dixon. Gracias, Ramón, por la invitación. Un placer siempre estar en su programa. Nosotros ratificamos como Libertad y Refundación nuestro compromiso con 43 votos aprobar esta gran herramienta como el presupuesto general de la República, agradecer a los partidos liberal, PCH, hacerle conciencia al Partido Nacional que se sume también al desarrollo del país, que no le dé la espalda al pueblo hondureño. El pueblo hondureño debe entender que este presupuesto, a diferencia de aquellos años oscuros en que pasamos, este presupuesto va directamente al beneficio de todos los sectores de la sociedad, un presupuesto para el pueblo, porque es el pueblo que paga sus impuestos. Señores, gracias por estar en el programa de hoy. A todos que pasen un feliz